Bueno, aquí tenemos lo que sería la parte de la inervación. Aquí vamos a ver algunos aspectos importantísimos para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Por una parte tenemos la relación de el componente extrínseco y un componente intrínseco. Importante reconocer este aspecto que se los he puesto de otro color, donde mencionamos que el aparato digestivo, si bien es cierto, está regulado por lo que vendría a ser la parte autónoma, como muchos de los otros sistemas, la regulación de esta no es total. Es decir, la regulación por parte del sistema nervioso autónomo en el sistema digestivo es una regulación parcial. Es una regulación parcial. Importante. Y hay un componente extrínseco y hay un componente intrínseco. Eso también es una característica propia que tienes que entender. El componente extrínseco va a tener una regulación de una inervación parasimpática y una inervación simpática. La inervación parasimpática va a estar dada por el famoso nervio vago, el nervio neumogástrico, que es mixto. Y por otra parte, aquí, para completar, por eso es importante ver las sesiones, va a estar la relación con el nervio pudendo. ¿Ok? Ahora, el nervio vago, ¿qué va a inervar? Va a inervar la porción superior del tracto gastrointestinal. Nosotros sabemos que cuando hablamos de parasimpático, el protagonista de la historia va a ser el neurotransmisor acetilcolina. Ustedes eso ya lo saben mejor que yo, ¿sí? Es el neurotransmisor por excelencia de actividad colinérgica. Y también entendemos de que va a existir, ¿ok? Va a existir lo que sería la inervación de qué partes del superior del tracto gastrointestinal. El músculo del esófago, pero la parte estriada, porque recuerden de que la acetilcolina también, si bien es cierto es autónomo, existen receptores colinérgicos a este nivel. Va a existir en la pared del estómago también, en el intestino delgado y en la parte del colon, en la parte ascendente. Por su parte, el nervio pudendo va a inervar la porción inferior del tracto gastrointestinal. El músculo estriado en la parte del canal anal externo, ¿ok? Va a inervar la pared. Miren, el colon había inervado la parte ascendente. ¿Qué es lo que falta? Falta la parte transversa, falta la parte, ¿no? Transversa, descendente, y la parte del sigmoide, ¿no? La parte sigmoidea en la región del colon. Y en la parte de la inervación simpática, donde el neurotransmisor viene a ser la adrenalina y no la adrenalina, vamos a encontrar características porque aquí vamos a verificar de que existen ganglios simpáticos que van a servir al tracto gastrointestinal. Ahí están los ganglios celíacos, en la parte del mesentérico superior, en la mesentérica inferior y en la región del hipogástrico. Recordemos que las fibras en la inervación simpática son preganglionares cortas y existe sinapsis fuera del tracto gastrointestinal. Eso es por parte de la regulación parcial del sistema nervioso autónomo. Y en el componente intrínseco va a existir una inervación dada por el sistema nervioso entérico. Es importante aquí entender la parte de la distinción existente porque este va a tener su propio sistema que se comporta y tiene una regulación autónoma propia, donde están, así como el corazón tenía sus células asociadas al nodo, en donde existía cierta automaticidad. En la parte del tubo digestivo existen unas celulitas que tienen esta facultad, que son las famosas células de Cajal, que están relacionadas justamente con la parte de la automaticidad que estamos hablando. Y es donde lo que vamos a ver en la parte de los ganglios, ¿no? ¿De dónde?
del plexo submucoso, que ya habíamos hablado, que es el asociado de la secreción, y el mientérico, que estaba relacionado con la motilidad. Recuerden que la motilidad es M de motilidad, M de músculo, S de secreción, S de submucosa con circular interno. Pues acá tenemos entonces lo que les estaba diciendo. Este es el de Auerbach. Ok. Y aquí estamos observando lo que vendría a ser el cementérico. Y aquí estamos observando lo que vendría a ser el plexo submucoso o de Meissner, donde verificamos que existe una secreción endocrina y exocrina relacionado a la microcirculación. Entonces miren aquí, ¿dónde estaría la luz en este esquema, estimados amigos? Miren, observen un segundo, muscular, submucosa, circular. Aquí estamos viendo hemientérico y músculo longitudinal. Plexo y plexo. Miren lo que estábamos hablando, ¿no? Submucoso, mucosa, submucosa, aquí es. Ahí está. Y luego está lo que vendría a ser el plexo submucoso. Y luego estaría lo que vendría a ser la parte del músculo circular. No se vayan a olvidar eso, porque existe un orden, ¿ya? Pero ¿dónde estaría la parte de la luz? Pues obviamente me imagino que estarán verificando que estaría por acá. ¿Por qué es importante? Porque miren hacia dónde están liberándose justamente los mediadores. Los mediadores tienen que llegar a la parte de la relación muchas veces propia para poder actuar. Y o también justo en la acción primero de la parte vasolateral, porque los ligandos tienen que llegar a los receptores, ¿no? Pero al final la acción retribuye en que la luz se libere el producto y o se pueda secretar, me imagino, me estoy refiriendo, ¿no? O por otra parte, absorber. Entonces miren aquí el simpático y el parasimpático, ¿no? ¿Quién tiene fibras preganglionares cortas como habíamos visto aquí en la lámina anterior? Les había dicho, ¿no? El sistema nervioso simpático. Miren la relación del simpático y el parasimpático, es corto. Y luego tenemos ganglios simpáticos que les había dicho. ¿Dónde estaban los ganglios simpáticos? Son 4, ¿no? Ganglios celíacos, mesentérico superior, mesentérico inferior y en la región hipogástrica. Luego está lo que vendría a ser la relación del liberador del neurotransmisor. Recuerden que son catecolaminas. Tenemos la norepinefrina y tenemos luego la epinefrina. Recuerden que la diferencia está asociada a una metilación. La norepinefrina, para transformarse a epinefrina, que es la adrenalina o noradrenalina respectivamente, se tiene que metilar. Se agrega un grupo metilo y ya lo tenemos. Y la diferencia es la especificidad, porque la epinefrina es mucho más específica a sus receptores. En el parasimpático tenemos el nervio vago o nervio pélvico, lo que habíamos conversado, liberación de la amina, porque la acetilcolina es una amina, con su consecuente liberación del neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, no se vayan a olvidar la importancia de lo que sería justamente porque al final son justamente mediadores importantes para la parte de la inervación. Entonces, la acetilcolina, neuronas colinérgicas, la noradrenalina, neuronas adrenérgicas. Y para poder ir cerrando esto, justamente aquí hay una vía Pepa que está compartida en lo que vendría a ser las redes justamente de la academia. Recuerden, hay bastante material interesante para que ustedes puedan revisar, hecho por justamente el grupo humano que ayuda a que ustedes puedan revisar y asociar y profundizar. Hay un pequeño esquema que siempre me gusta compartir para que ustedes puedan tener un referente en relación a la inervación del sistema digestivo frente a la respuesta autónoma. ¿Ok? Tenemos el simpático, tenemos el parasimpático y tenemos justamente, si queremos, las funciones, categorizarlas en 3, ¿no? La parte de la
absorción. Más que todo, vamos a clasificarlas en dos netamente, en tres, pero en el orden que va a seguir, ¿no? Motilidad, ahí está. Secreción y contracción de esfínteres. Entonces tenemos estos tres. Motilidad, secreción y contracción de esfínteres. Si se dan cuenta, entonces, bueno, ahí ya estaría justamente inmerso la parte luego de la digestión y la absorción. Por eso, mejor lo catalogamos de esta manera. Cuando nosotros valoramos la relación autónoma, nosotros recordamos que existe un principio de complemento. Es decir, uno complementa al otro en la búsqueda de la homeostasis. No es una, también le hemos hablado, no es que uno se oponga al otro necesariamente, sino que se complementan. Y es ahí donde tienes que reconocer la relación simpática-parasimpática con cada una de las mencionadas. En la parte de la motilidad, ¿qué pasa con el simpático? El simpático lo disminuye y el parasimpático lo aumenta. En relación a la contracción de esfínteres, ¿qué es lo que pasa con el simpático? Lo aumenta y el parasimpático lo disminuye. ¿Qué es lo que pasa con el simpático y el parasimpático en relación a la secreción? Al simpático lo disminuye y el parasimpático lo aumenta. Sin embargo, a veces hay excepciones. El simpático puede aumentar la secreción. ¿Ok? Puede aumentar la secreción. ¿Y va a aumentar la secreción de qué? Va a aumentar la secreción salival. Esa es la excepción. Si bien es cierto el parasimpático secreta la parte de la saliva, hay una característica que es cantidad y la relación de las características asociado a la consistencia, qué tan fluido o espeso puede llegar a ser. El simpático se asocia a eso y el parasimpático se asocia a la cantidad. No se olviden. Con eso podemos justamente ya verificar lo que sería la relación de la inervación desde el punto de vista autónomo gracias a la distinción que existe frente al complemento. Ahora, no son los únicos neuromoduladores. Por ejemplo, está también el péptido intestinal vasoactivo. Lo vamos a anotar aquí con sus siglas PIV. El péptido intestinal vasoactivo se libera de las neuronas de la mucosa y del músculo liso y se van a asociar a la relajación del músculo liso. Relaja el músculo liso. ¿Qué más va a suceder? Va a favorecer que aumente la secreción intestinal y aumente la secreción pancreática. Otro que vamos a tener aquí es la GRP, muy importante. Muchas de ellas están con sus siglas en inglés estimados, ¿ok? Pero vamos a siempre igual también dárselas en español. El GRP es del péptido liberador de gastrina, o también llamado bombecina. Están las siglas en inglés Gastrin Release Peptide. Gastrin de gastrina, release de liberar. El péptido liberador de la gastrina. Pues este viene de las neuronas de la mucosa gástrica y su mismo nombre lo dice, es un péptido que libera gastrina. Entonces, aumenta la secreción de la gastrina. Luego tenemos algunas encefalinas, algunos opiáceos que vienen de las neuronas de la mucosa y el músculo liso, que van a hacer la contracción del músculo liso. Van a lograr la contracción del músculo liso y la disminución de la secreción intestinal.
contracción del músculo liso y la disminución de la secreción intestinal. Luego está la parte, voy a escribirlo aquí porque no alcanza, del neuropéptido Y, que también viene de las neuronas de la mucosa y el músculo liso, y este también lo que va a hacer es relajar el músculo liso. ¿Y qué es lo que va a hacer respecto a la secreción? Disminuir la secreción intestinal. Y por último tenemos la sustancia P. La sustancia P es un co-segregado de la acetilcolina, es decir, se segrega muchas veces con la acetilcolina. Entonces, lo que va a hacer es contraer el músculo liso, asociado a lo que habíamos hablado, y aumenta la secreción salival. Todos estos son neuromoduladores también, que al final, por una parte, neurotransmisores, los iniciales, que he puesto arriba en la tablita, y los neuromoduladores que van a regular los procesos que hemos conversado, ¿no? Porque al final la estimulación del plexo, ya sea dado por alguno de estos, como hemos visto, pues aumentará el tono, aumentará la intensidad de las contracciones, la frecuencia de las contracciones, la velocidad de conducción, o por otra parte, si fuesen sustancias inhibitorias las que van a jugar ahí, relajar los esfínteres musculares, ya sea del píloro o de la válvula ileocecal. Todo está asociado a lo que serían estos moduladores. Y en relación al plexo submucoso, ahí lo que van a observar es la relación del origen de las señales sensitivas, la relación del control local que va a existir de la secreción intestinal, el control local que puede existir de la absorción y el control local que va a existir de la relación de las musculares mucosae. Porque recuerden que ahí estaba luego el vínculo con las células epiteliales de las musculares mucosae, ¿no? De la parte de la mucosa. Pues bueno, entonces, aquí ¿por qué les he puesto esta situación? Porque es una aplicación clínica que se ve explicada cuando existe un compromiso justamente de lo que vendría a ser la parte de la inervación. Es una neuropatía. Es una neuropatía que está asociado, ¿ok?, a la parte de la submucosa y el plexo mientérico. ¿Ok? Que lo que va a repercutir es que no se pueda dar de manera correcta la motilidad. Eso es lo que va a pasar. La motilidad se va a ver afecta. Y al verse afecta la motilidad, no vamos a poder valorar algunos procesos de manera correcta. Se da por el Trypanosoma cruzi, que es un protozoo flagelado que actúa de manera intracelular. Recordemos que esto viene a estar dado por, como vector, la Triatoma infestans, que es la chirimacha, que es la chinche besadora. Ahí vamos a encontrar, ese es el vector. Y importante también, es una vía pepa de residentado. El reservorio más importante en el Perú es el cuy. Entonces, si existe un riesgo de que puedas verte afecto a este, sobre todo en algunas zonas en donde existe la crianza o en algunas regiones del país donde existe aún mayor posibilidad de crianza. Aquí está la relación del ciclo del parásito con la relación del ciclo humano. Recuerden que de tripomastigote a tripomastigote metacíclico, que es el estado infectante, hay un tiempo de 10 días, que luego al final va a existir lo que vendría a ser la relación de heridas, que hace que este mastigote pase a la parte intracelular y todo esto vaya a la sangre y luego se dé un círculo de manera viciosa, ¿no? Es así, es un proceso cíclico. En la clínica ustedes van a encontrar que existen fases: fase aguda, fase indeterminada, que es un latente asintomático, y una fase crónica, que sea después de los 10 años. En la fase aguda tenemos que a los 3 meses se va a presentar, el 25% lo va a desarrollar, va a existir un chagoma, va a existir el famoso signo de la romaña, y cuando la puerta de la entrada es conjuntiva, con mayor razón vamos a poder observar esto. Recuerden, el signo de romaña.
Y en la fase crónica, que se da después de 10 años, que se desarrolla hasta un 30% de las personas que lo poseen, dos de las características que podemos observar aquí es la miocardiopatía, ¿ok? Y la parte gastrointestinal con el famoso megacolon. Entonces, en la parte de las miocardiopatías vamos a poder observar que a veces existe un bloqueo completo de la rama derecha asociado con problemas del ritmo y la parte dilatada biventricular. En lo que vendría a ser la parte gastrointestinal van ustedes a observar lo que vendría a ser el megaesófago, que puede también dar o presentarse la calasia, y el megacolon que les estaba mencionando. Entonces recuerden esto. La enfermedad de Chagas, al generar esa distensión y se va a enlargar lo que vendría a ser la estructura, es justamente por la neuropatía, que hace que se contraiga, pero que no se pueda relajar las capas de la manera correcta. ¿Ok? Entonces lo que hace es que se genere un problema en el tránsito. ¿Cómo se diagnostica? Puede ser por un frotis en sangre en la fase aguda y en la fase indeterminada y crónica por anticuerpos inmunoglobulina G. El tratamiento, benznidazol, y no hay vacunas ni profilaxis para esto, ¿no? Solamente hay que tener en consideración los factores de riesgo. Pero miren cómo con eso estamos corroborando justamente que va a existir una relación entre la parte de la inervación y también con lo que vendría a ser los hallazgos clínicos.